Hay batallas que deciden el trazado de una frontera. Hay combates que determinan quién se sienta en un trono. Y luego, existen batallas que marcan el fin de una era y el comienzo de un mito. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero el 19 de mayo de 1643, la tinta se mezcló con demasiada sangre. Ese día, el Imperio español perdió una batalla. Las crónicas dirán que fue una derrota táctica, un desastre militar. Pero si escuchas atentamente el eco de la historia, oirás otra cosa. Oirás el sonido de la madera de las picas chocando, el crepitar de las mechas y el silencio. El aterrador silencio de unos hombres que decidieron que la muerte era preferible a la deshonra. Esta no es solo la historia de una guerra entre reyes. Esta es la historia de Rocroi. El día en que la maquinaria militar más perfecta que el mundo había conocido, los tercios españoles, se enfrentó a su propio final y se negó a aceptarlo. Para entender el sacrificio, primero hay que entender el mundo que lo exigía. Corre el año 1643. Europa es un cementerio abierto. La guerra de los 30 años ha devorado generaciones enteras. El continente se desangra entre el barro y la peste. España, el gigante, el imperio donde no se pone el sol, está cansada. Sus arcas están vacías, pero su reputación sigue intacta. Durante más de un siglo, la infantería española ha sido invencible. En Flandes, en Italia, en Alemania. Decir tercio es invocar el miedo en el enemigo. Son los muros de carne. Hombres profesionales, disciplinados, letales. El objetivo es Francia. El ejército español de Flandes, al mando de Francisco de Melo, cruza la frontera. Su plan es audaz: aplastar a los franceses antes de que su joven rey, Luis XIV, apenas un niño, pueda consolidar su poder. El objetivo inmediato es sitiar la pequeña villa fortificada de Rocroi, en las Ardenas. Si Rocroi cae, el camino a París queda abierto. Pero los franceses no están dispuestos a ceder. Han reunido un ejército nuevo. No son los viejos enemigos desorganizados. Tienen una caballería moderna, artillería ligera y, lo más importante, un líder. No es un viejo general con gota. Es Luis de Borbón, duque de Enghien, más tarde conocido como el Gran Condé. Tiene 21 años. Es arrogante, es brillante y tiene hambre de gloria. El escenario está listo. El viejo león español contra el joven águila francesa. Amanece el 19 de mayo. Imaginad el campo de batalla. Es una llanura rodeada de bosques y pantanos. Un terreno cerrado. Una trampa mortal si no se sabe maniobrar. Los españoles despliegan con la confianza de quienes no conocen la derrota. En el centro, la joya de la corona. 5 grandes escuadrones de infantería. Son los tercios viejos, veteranos curtidos con cicatrices de 1000 batallas. En el centro de esos cuadros, en una silla de manos porque sus piernas ya no le sostienen, está el conde de Fontaine. Tiene 66 años. Podría estar en casa, retirado, pero ha pedido que le lleven al frente de sus hombres para morir con las botas puestas. A los flancos, la caballería. Y aquí empieza el problema. La caballería española no es tan ágil como la francesa. Y las tropas aliadas, alemanes, valones e italianos que luchan por España, no tienen el mismo temple que los castellanos. La batalla comienza a las 3 de la madrugada con un golpe de mano fallido, pero el verdadero infierno se desata al amanecer. Al principio la maquinaria española funciona como un reloj. La infantería destroza las primeras líneas francesas. Los arcabuceros disparan, las picas avanzan. Todo parece indicar otra victoria más para el imperio. Melo, el general español, incluso llega a enviar mensajes de victoria anticipada. Graso error. Nunca subestimes la audacia de la juventud. Condé, el general francés, ve una debilidad. La caballería del ala izquierda española está mal posicionada. Lanza una carga brutal. No es una escaramuza, es un martillo golpeando cristal.
la caballería española se rompe. Huyen. Y entonces, Condé hace algo que nadie esperaba. En lugar de perseguir a los que huyen, gira. Atraviesa todo el campo de batalla por detrás de las líneas españolas y golpea la retaguardia del otro flanco. Es una maniobra maestra. Un jaque mate en 3 movimientos. El caos se apodera del ejército imperial. Los alemanes huyen, los balones se rinden, la caballería ha desaparecido, la artillería española es capturada y girada para apuntar a sus antiguos dueños. En cuestión de 2 horas, el gran ejército imperial ha dejado de existir. ¿Todo? No. En el centro del campo, entre el humo y el olor a pólvora quemada, queda algo, una isla en medio de un mar de enemigos. Son los tercios españoles, los nativos, los tercios viejos, Garciez, Alburquerque, Villalba. Están solos, completamente rodeados. Tienen al ejército francés por delante, por los lados y por detrás. Tienen sus propios cañones apuntándoles. Cualquier otro ejército, en cualquier otra época, habría tirado las armas. La lógica militar dicta la rendición inmediata. No hay salvación posible, no vendrán refuerzos. Pero estos hombres no se rigen por la lógica, se rigen por un código. Se reagrupan. De los 5 escuadrones originales, forman un único y gigantesco cuadro. Un erizo de acero. Las picas de 5 metros se bajan, apuntando hacia afuera. Los mosqueteros se colocan en las esquinas. El conde de Fontaine, desde su silla, da la orden. ¡Firmes! Y el cuadro se queda quieto, esperando. Lo que sigue no es una batalla. Es un asedio a carne viva. Condé no puede creerlo. ¿Por qué no se rinden? Lanza su caballería contra ellos. 1, 2, 3 cargas. Los jinetes franceses chocan contra el muro de picas y son repelidos por descargas de mosquetería a quemarropa. Caen hombres, caen caballos. Pero el cuadro español no se rompe. Se cierra. Cada vez que un soldado cae, otro ocupa su lugar en la fila. El cuadro se hace más pequeño, más compacto, más denso. La artillería francesa machaca sus posiciones. Las balas de cañón abren surcos de sangre y miembros amputados entre las filas españolas. Pero nadie corre, nadie grita pidiendo clemencia. Simplemente cierran filas sobre los cadáveres de sus hermanos y siguen cargando los mosquetes. El conde de Fontaine muere en su silla, acribillado. Sus tenientes ocupan su lugar y mueren también. Pasan las horas, llevan luchando desde el amanecer y ya es media tarde. Están agotados, sedientos, sin munición. Los franceses, que son 10 veces más numerosos, están atónitos. Han ganado la batalla hace horas, pero no pueden tomar ese último pedazo de tierra defendido por espectros. Condé, impresionado por tal valor, detiene el fuego. No quiere masacrarlos, quiere su rendición. Respeta demasiado ese valor suicida. Se acerca con su séquito, agitando un pañuelo blanco, ofreciendo términos honrosos. Rendíos y os perdonaremos la vida. Y aquí ocurre la tragedia final. Algunos soldados españoles, aturdidos, ciegos por la ira, o quizás pensando que era una trampa francesa, disparan. Condé sale ileso de milagro, pero sus tropas, furiosas por la supuesta traición, se lanzan a degüello. Se produce una matanza, la rabia francesa contra la obstinación española, hasta que finalmente el último oficial español superviviente levanta la mano. Basta, ya no queda nada que defender más que el honor, y ese ya está a salvo. El silencio vuelve a caer sobre Rocroi al atardecer. De los más de 6.000 soldados de la infantería española de élite, apenas quedan unos 1.500 en pie. La mayoría están heridos. Condé, recuperando la compostura y demostrando una nobleza propia de la época, cumple su palabra a pesar del disparo traicionero. Les concede algo inaudito en la historia para un ejército derrotado y rodeado. Honores de guerra. Imaginad la imagen. El ejército francés se abre en 2 filas, formando un pasillo. Y por ese pasillo empiezan a marchar los supervivientes españoles. No salen cabizbajos,
No salen como prisioneros encadenados. Salen con sus banderas desplegadas, aunque hechas jirones. Salen con sus armas al hombro. Salen con las mechas de los mosquetes encendidas. Los tambores suenan. Los franceses, los vencedores, presentan armas en señal de respeto mientras ven pasar a esos fantasmas cubiertos de sangre y polvo. Se cuenta que, cuando un oficial francés preguntó a un prisionero español cuántos eran al empezar la batalla, éste respondió con una frase que ha resonado a través de los siglos: «Contad los muertos». Rocroi marcó el fin de la hegemonía militar española en Europa. Fue el aviso de que el imperio empezaba a desmoronarse. El relevo pasaba a Francia. Pero esa derrota consiguió algo que ninguna victoria hubiera logrado: cimentó la leyenda. Porque en Rocroi no se midió la estrategia, se midió el alma humana. Esos hombres demostraron que se puede perder todo: la vida, la batalla, la guerra. Pero la dignidad es algo que nadie te puede quitar si no la entregas. Aquel 19 de mayo, los tercios españoles enseñaron al mundo una lección terrible y hermosa: que un ejército puede ser destruido, pulverizado y derrotado. Pero hay hombres, hay soldados, que nunca, jamás, pueden ser vencidos. Murieron como vivieron, de pie. Y en su derrota encontraron la eternidad.